Grabar, compartir. Partimos. Bien. Ya tenemos las funciones trigonométricas con las propiedades más importantes, que son la paridad, la periodicidad. Tenemos propiedades que involucra ¿qué propiedades son las que habíamos estudiado acá? Nos quedaba alguna, ¿no? Parece que no nos quedaba ninguna. No, estábamos bien ahí. Ok. Vamos a entonces a partir con estas identidades. Bueno, vamos a estudiar algunas fórmulas de adición. Fórmulas de adición de las funciones trigonométricas. El tratamiento que vamos a hacer para este dibujo vale para cualquier valor de alfa y beta, considerado acá. Bien, nosotros queremos determinar como expresar el seno y el coseno de la suma de dos ángulos en términos del seno y el coseno individual. Esencialmente ese es el resultado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar acá, en este triángulo, en la circunferencia unitaria, situémonos en el primer cuadrante. Esta misma demostración vale en cualquier cuadrante. Vamos a considerar, voy a acercar un poco aquí. En este dibujo que está acá, vamos a considerar los ángulos alfa y beta, como se están indicando en la figura. En la figura, en los triángulos considerados, el seno de alfa es A, el seno en este triángulo, seno de alfa es A, y en el otro triángulo que estamos considerando ahí, el seno de beta es B, y el seno de alfa más B, alfa más beta, que es ese ángulo, es X, donde X es la longitud que está discontinua ahí. X es esta longitud. ¿Okay? Eso vale X. Entonces el objetivo es calcular la longitud X. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, para calcular la longitud X, en esta configuración lo que hacemos es trazar una paralela al segmento al lado A, como se indica acá. Ahí. Como más grande, ¿no? Estaba grande, ya. ¿Está en 90? Sí, está en 90. Un poco más grande. 92. Ahí. Bueno, consideramos que quiero calcular la longitud X, entonces vamos a considerar M, la longitud M que es perpendicular, el lado que aparece ahí, ED, ese lado ED. ED, voy a llamarle Q a este punto, ¿ok? Tengo ED, la longitud QD paralela con DC. Vamos a trazar el ángulo, el lado M, consideramos el ángulo delta, y delta mide 90 menos alfa, si consideramos ese triángulo rectángulo que está ahí. Delta vale 90 menos alfa, entonces es el triángulo OEQ. Bueno, también este es delta, ¿no? El triángulo también vale delta. Así que es lo mismo. Bien, nosotros queremos calcular la longitud X, esa es la que nosotros queremos calcular. X es el seno de alfa más beta. Entonces, con esta información podemos deducir lo siguiente. En el triángulo OQB, R es la longitud OQ es coseno, o la hipotenusa de ese triángulo, este vale coseno. Ese vale coseno. Y por lo tanto, en el triángulo OEQ, el seno de alfa es m sobre la hipotenusa, o sea, m es seno coseno. Eso es el valor de m. ¿Ya? Eso vale m. Entonces, una parte de x es m. Entonces, nos falta calcular lo restante. Y para calcular lo restante, lo que hacemos es prolongar m. ¿Ya? Como se está indicando ahí. Se prolonga m. Y se va a llamar P a la longitud.
La longitud X es M más P y vamos a calcular la longitud P en ese triángulo. Entonces lo que hacemos acá es, bueno, como estamos indicando más acá, X es M más P, X es M más P, así que calculemos acá, en este triángulo tenemos que el seno de alfa P, seno de alfa es P sobre B, por lo tanto, P es B por el seno de alfa, y podemos calcular B. Y B, ¿qué sabemos? Seno de beta es B, sobre 1, ¿no? Este R vale 1. Esto implica que P, la longitud es seno de beta, seno de alfa. Profe, Sí, no creo que sea seno de alfa, sino coseno de alfa. es coseno de alfa, sí. No creo, es que efectivamente es coseno. Yo me equivoqué acá, es coseno. Es coseno de alfa. Coseno de alfa. Ya, entonces con esa información, X es M más P, seno de alfa, coseno de alfa, seno de beta, coseno de alfa. Y entonces deducimos de ahí esta identidad, que es el seno de la suma de dos ángulos. Identidad 18. El seno de la suma de dos ángulos es esto. Bueno, este cálculo o esta demostración, esta es una demostración, vale en este dibujo. Pero vale para, uno puede convencerse de que vale con cualquier dibujo que uno plantee. Si lo hacemos en el segundo cuadrante, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos una demostración geométrica. Ahora, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Nosotros consideramos la misma figura. Vamos a trabajar con esta longitud ahora. OE es OA más AE. La longitud AE es la misma que esta longitud. Entonces, ¿qué podemos decir de OA? OA, bueno, OA es el coseno de alfa más beta. AE, la longitud AE es la misma longitud BF. Bueno, y la longitud BF es B por el seno de alfa en el triángulo que está acá arriba. ¿Ya? Y la longitud OE es al mismo tiempo el coseno de alfa por el coseno de beta. Ahora estamos considerando la longitud OE en este triángulo, ¿no? Correcto, el coseno de alfa es OE sobre la hipotenusa sigue siendo coseno de beta, como antes, así que OE es coseno de beta por coseno de alfa. Ya, B, como B es seno, B es seno de alfa, llegamos aquí a E, es seno de alfa, seno de beta. En consecuencia, coseno de beta por coseno de alfa, que es OE, es OA más AE. Y de ahí despejamos coseno de alfa más beta, y llegamos a esta identidad. Entonces tenemos las identidades 18 y 19. En realidad, uno a partir de la identidad 18 podemos deducir todo lo restante. ¿Ok? Entonces, tenemos la identidad del seno del ángulo, de la suma de los dos ángulos y el coseno de la suma de los dos ángulos. Con esa información vamos a empezar a deducir una serie de identidades. La primera, si nosotros en vez de considerar beta, consideramos menos beta, tanto en 18 como en 19, ¿cómo nos queda? Considerando beta cambiando beta por menos beta, aparece un menos ahí. Recuerda que alfa menos beta se escribe como alfa más menos beta. Y estamos aplicando el seno a esa suma de dos ángulos. Y en alguna parte tenemos que usar que el seno de menos beta es menos seno de beta. Eso ya lo sabíamos.
Entonces con esa información vamos a deducir, y el coseno de menos beta es coseno de beta. Entonces si uno reemplaza, ocupa la fórmula de 18 y 19, obtiene de inmediato estas que están ahí, que el seno y coseno es la diferencia, ¿de acuerdo? Seno y coseno es la diferencia. Seno de alfa más beta, coseno de alfa más beta. Seno. Ya, y ahora una observación, aunque en realidad yo acostumbraba a hacerlo a partir de una sola, identidad, deducir como por acumulación todo el resto. Podemos obtener 19 a partir de 18 usando esta información. Este es menos, ¿no? Era menos. ¿Ok? Y hay que arreglar en menos. Tengo que arreglar ahí. Pero es posible a partir de pi medios usando la identidad de la forma medio menos teta igual coseno de teta y coseno de pi medio menos teta igual seno de teta. Podemos usar esas identidades para demostrar, para deducir lo otro. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos 18 y 19, sigamos trabajando con el resto. ¿Cómo podemos deducir tangente? A ver, tangente de alfa más beta es seno sobre coseno, y seno de alfa más beta y coseno de alfa más beta ya lo hemos expresado ahí. Más grande. Si nosotros dividimos el numerador y el denominador por el coseno de alfa, coseno de beta, llegamos a que la tangente, esto lo podemos escribir así, si nosotros dividimos acá por esa expresión, llegamos a que esto es dividido por coseno de alfa, coseno de beta, llegamos a que esto es, bueno, seno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa, coseno de alfa, coseno de beta, dividido todo por 1 menos seno de beta, seno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, y aquí se cancelan algunos términos. Entonces queda numerador tangente, y aquí queda tangente, y aquí queda tangente, y aquí queda tangente. Así que llegamos a esa identidad. La idea es expresar tanto seno en términos de su función. Tangente de alfa más beta es una expresión en términos de tangente. Tangente de alfa más beta es tangente de alfa más tangente de beta, partido por 1 menos el producto. Eso es la tangente de la suma. Y el mismo truco, si cambiamos beta por menos beta, y usamos 11, 11 es esto, recordar la tangente de menos teta en menos tangente de teta. Con esa información, ahí, si nosotros en la identidad cambiamos beta por menos beta, llegamos a la identidad 23. Aplicando el truco, alfa menos beta, igual que arriba, ¿no? Es lo mismo que alfa más menos beta. Así que aplicamos la identidad 22, cambiando en el lado derecho beta, cambiamos beta por menos beta, y entonces aparece el signo, y se cambian los signos. Tangente de la diferencia está dada por esa expresión que está ahí. Bueno, entonces tenemos seno de la suma de dos ángulos, coseno de la suma de dos ángulos, tangente de la suma de dos ángulos. Con esa información que está ahí. Y puede seguir deduciendo varias identidades. Por ejemplo, si el seno de la suma y el coseno de la suma uno hace alfa igual beta,
Si uno considera alfa igual beta, lo que obtenemos es a ver, si uno hace alfa igual beta acá, tomemos alfa igual beta, esto es alfa y esto es alfa, te queda dos veces esa expresión, el seno del ángulo doble es dos veces seno de alfa coseno de alfa, y el coseno del ángulo doble, vamos a la fórmula del coseno de la suma, ahí está una diferencia, el coseno del ángulo doble, si uno llama alfa, toma beta igual alfa, uno llega a la expresión coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa, o sea, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Así que tendría esta igualdad, la cual se puede reescribir de dos maneras equivalentes, reemplazando seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, o bien reemplazando coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Entonces llegamos a estas otras dos identidades. Entonces el coseno de 2 alfa se escribe de la misma manera, de tres maneras, como se está indicando ahí. Es importante tener presente eso porque a veces es conveniente usar una de las identidades que aparecen ahí. El coseno de 2 alfa. Y la tangente de 2 alfa es igual a, reemplazando acá en la identidad 22, haciendo beta igual a alfa, el numerador te va a quedar 2 tangentes de alfa y el denominador tangente cuadrado. Entonces llegamos a esta identidad. La tangente de 2 alfa. Ok. Estas identidades que han ido apareciendo se ocupan con mucha frecuencia, por lo tanto la idea es recordarlas y retenerlas, ocuparlas. Sería ideal si la pudiéramos aprender prácticamente de memoria, si no, irlas consultando con mucha frecuencia. Y hay otras identidades que también salen a partir de estas, que son las del ángulo medio. Bueno, y estas siguen de la siguiente, mediante el siguiente razonamiento. En la identidad 25, en la igualdad 25, si nosotros nos trabajamos con la segunda igualdad, podemos despejar coseno cuadrado en la segunda igualdad. Y llegamos a esto. Despejando en términos del coseno de 2 alfa. Y también podemos trabajar con la tercera igualdad y despejar seno cuadrado. Llegamos al seno cuadrado de alfa. Bueno, entonces, como esto vale para todo ángulo, podemos tomar la mitad y la igualdad se sigue cumpliendo. Entonces reemplazamos, en vez de colocar alfa, colocamos alfa medios y despejamos, sacamos raíz. Fijarse que estos números son positivos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Por qué esos números son positivos? Bueno, porque el coseno del ángulo varía entre -1 y 1. El coseno del ángulo varía entre -1 y 1. Sea cual sea el valor del ángulo. Entonces de acá no tiene que esto menor o igual que 1 más coseno de teta. Un número positivo. Y de acá también tiene que 0 menor o igual que 1 menos el coseno de teta. Por lo tanto, ambas fracciones representan números no negativos. Entonces de acá despejamos el coseno, despejamos el cuadrado y llegamos a esas identidades. Las que aparecen ahí. Ahora es interesante nota, fíjate que aparece más menos porque puede ser negativa. El signo del radical lo determina el ángulo alfa medios. ¿En qué cuadrante está ese ángulo? ¿Mm?
en el cuadrante en el que está. Por ejemplo, si el ángulo alfa está entre pi, entre pi medios y pi, nosotros sabemos con certeza que el ángulo medio está entre pi cuarto y pi medio, ¿no? Entonces uno dice, dividamos por 2 ahí, ese número es menor que alfa medios y es menor que pi medio. ¿Sí? Por tanto, aquí tendría que escoger el radical positivo, pero si el ángulo está entre 270 y 180, pi, entonces nosotros podemos decir que dividimos por 2, pi medios es menor que alfa medios y es menor que 3 pi cuarto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ángulo está en el segundo cuadrante. Si el ángulo original está en el tercer cuadrante, en la mitad está en el segundo, ¿no? Y por lo tanto el coseno ahí es negativo, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, si quisiera calcular el coseno del ángulo medio, sabiendo que el ángulo está ahí, entonces tendría que ajustar el signo. En ese caso, ¿no? El signo lo determina entonces el ángulo en el cual está el cuadrante en el cual está el ángulo medio, ¿no? Por eso que es más o menos puede ser negativo el ángulo, el coseno o el seno. De la misma manera la tangente, todo va a depender del cuadrante en el que se encuentre el ángulo. Por eso que hay que ajustar. Va a depender de cada caso. Ok, entonces mira toda la cantidad de entidades que hemos deducido a partir de solamente una o de dos. Coseno, el seno de la suma y el coseno de la suma. Hemos deducido toda esta cantidad de entidades. ¿Mm? Pero podemos seguir deduciendo muchas más, que son las que están indicando ahí. Las que se llaman fórmulas de prostáféresis o transformación de producto en suma y suma en producto. Podemos hacer lo siguiente, si nosotros nos fijamos en las identidades seno de la suma y seno de la diferencia, por ejemplo, la voy a copiar acá mismo, para que se entienda de dónde sale esto. Entonces, si uno considera seno de alfa más beta, seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa, y aquí considera con la diferencia, que es cambiar el signo negativo acá, esto es seno de alfa, coseno de beta menos seno de beta, coseno de alfa, lo que podemos hacer es restar, sumar, ¿no? Si sumamos ahí, si sumamos entonces se cancela este término, ¿no? Y queda 2 veces esto. Y aparece entonces esta identidad de manera inmediata. ¿Qué dice esta identidad? Que el producto de seno, coseno, el seno y un coseno, producto de un seno con coseno, es un medio de esa suma. O sea, uno puede transformar un producto en una suma. Por eso que se llama transformación de producto en suma. Y si la restamos, queda esta. ¿Ok? 2 seno de beta coseno de alfa. El mismo razonamiento podemos aplicarla con coseno, ¿no? Ahí sabemos que el coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. Y el seno de alfa más beta es el seno de alfa, coseno, perdón, coseno de alfa menos beta. Si aquí pongo coseno, nos queda coseno, coseno más seno, seno, y por lo tanto puedo sumar y restar y obtener otra identidad. Coseno de alfa, coseno de beta más
seno de alfa, seno de beta. En consecuencia, si la sumamos, llegamos a esta identidad. Y si la restamos, llegamos a esta otra. Hemos transformado producto de cosenos en suma y producto de senos en suma. Y las anteriores transforman un coseno y un seno en una suma también. Hay que dividir por 2, ¿ah? Es un medio, lo puse el 2 ahí delante. Entonces transformamos producto en suma. Un producto se transforma en una suma. Y también se puede hacer al revés. Una suma se puede transformar en producto. Y eso no lo hacemos de la siguiente manera. Como está indicado acá, lo hacemos seno de alfa. Bueno, lo podemos hacer así. De las identidades anteriores. A ver, nosotros de esta identidad, de estas dos identidades que están acá, por ejemplo, nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Le llamé A? ¿Cómo le llamé? Ah, le llamé A. Bueno. Como suma. Ahí está. Está haciendo un cambio de variable solamente. Tenemos esta identidad. A ver, aquí. Por ejemplo, en 29. En 29 hacemos A alfa más beta y B alfa menos beta. Con esta información, el alfa queda A más B medios en ese sistema. Y el beta queda A menos B medios. Así que si reemplazas directamente en 29, vas a llegar a que el seno de A más el seno de B es 2 veces seno de A más B medios por el coseno de A menos B medios. Ya, qué interesante tiene esta identidad, que esta identidad te transforma una suma en un producto. Una suma en un producto. Es la identidad contraria, en el sentido contrario. Transformación de suma en producto. Estas identidades son consecuencias de las que ya había obtenido anteriormente mediante ese artificio del cambio de variable. Entonces, lo mismo para coseno. Si esto era A y este es B, el coseno de A más el coseno de B es 2 veces el coseno de la semisuma más por el coseno de la semidiferencia. Y llegamos entonces a ese set de identidad. Fijarse que aquí hay un signo menos dando vuelta en el coseno de la diferencia, porque está escrito al revés. ¿Ok? De acuerdo con la convención, este sería B y este sería A, porque a B le llamé alfa menos B. Entonces aquí queda la semisuma, pero si lo quiero escribir al revés, coseno de A menos coseno B, un signo, lo cambio el signo menos. ¿Ok? Menos 2. ¿Ya? Coseno de alfa menos coseno de beta. Llegamos entonces a ese set de problemas. Estas son todas las identidades con las que vamos a trabajar. Todas las identidades trigonométricas que aparecen ahí. Fórmulas del ángulo medio, del ángulo doble, transformación de suma en producto, de producto en suma, suma y diferencia de ángulos para seno, coseno y tangente. Estas son las identidades con las que las que tenemos que manejar en toda esta parte. Han sido obtenidas a partir de una identidad, fíjate, de la primera, se obtuvo todo el resto, y las vamos a ocupar para empezar a trabajar identidades trigonométricas. Aquí en este anexo está en la misma demostración, exactamente la misma. La única diferencia es que acá la estamos trabajando en triángulos genéricos, triángulos cualesquiera. Este es 90. ¿No? Aquí está indicado 90. La demostración es la misma, con la única, hemos solamente quitado la restricción de que no están contenidas en la circunferencia. Aquí eso agiliza los cálculos. No están contenidas en la circunferencia. O sea, este R es 1. La demostración es igual, solamente que para un triángulo rectángulo cualquiera. La misma, exactamente la misma demostración. Exactamente la misma idea.
¿Ok? La misma idea. Entonces podemos obtener que el seno de la suma es la fórmula que aparece ahí. Si consideramos esa construcción, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ok? Entonces, tenemos este set de identidades con las que vamos a comenzar a trabajar. A esta hay que sumarles las tengo por acá, ¿no? Las identidades pitagóricas, que eran estas. Por construcción, ¿estaban dónde? Acá. Coseno, son las que estaban aquí, ¿cierto? Las identidades pitagóricas, que son las que están indicadas acá, ¿no? Acá, al principio, no había denotado al principio, que valen en general. Son entonces estas. Ahí está, ¿no? Estas son las identidades pitagóricas. Estas valen para todo ángulo, para todo número real. Estas. Entonces uno va a trabajar con todas esas identidades, con esas tres y este set de identidades. Vamos a empezar a trabajar, a empezar a estudiar el concepto, empezar a mirar identidades trigonométricas. Tengo eso que está ahí. Bien. Entonces, esta parte es bastante útil, importante manejar. Entonces vamos a empezar a trabajar las identidades trigonométricas. Aquí está el resumen. Son las identidades con las que vamos a trabajar. Las identidades pitagóricas, ya dijimos. La fórmula de adición. Fíjate que aquí hemos compactado las fórmulas de 2 en 1. El seno de la más menos es, fíjate que se mantiene más menos. Y el coseno del más menos cambia, se altera, al revés. Y tangente de u más menos b es tangente de u más menos y menos más. Identidad 6. Tenemos la fórmula del ángulo doble. Seno, coseno y tangente. Fórmula del ángulo medio. Transformación de suma en producto. Transformación de producto en suma. ¿Sí? Y con esta información vamos a empezar a resolver algunas identidades trigonométricas. Entonces, ¿por qué entendemos por identidad trigonométrica? Bueno, una identidad trigonométrica es una igualdad. Es una igualdad que involucra funciones trigonométricas, ¿correcto? Esa igualdad va a tener sentido, va a ser válida para todo valor del ángulo para la cual ambos términos tengan sentido. ¿Ok? Cuando nosotros decimos cuando decimos que tangente de teta es seno de teta sobre coseno de teta, esa es una identidad trigonométrica. Y tiene sentido para todo teta, para el cual la tangente tiene sentido y para el cual el denominador tiene sentido. Esto va a tener sentido para todo para todo número de la forma bimedios distintos, con K en Z. Entonces, para todo valor del ángulo donde tenga sentido la expresión, tú tienes una igualdad. Entonces, uno tiene que mostrar si esa igualdad es verdadera, y para hacer eso uno lo que hace es, como actúa es usando identidades conocidas y procedimientos algebraicos. Por procedimiento algebraico entiéndase simplificar, amplificar, reducir términos, factorizar, potencias, raíces, etc. Cualquier manipulación algebraica bien hecha y alguna identidad conocida nos va a permitir probar las identidades que se están indicando. Entonces, por ejemplo, mostrar las siguientes identidades. Probar que para todo teta, para todo alfa donde tenga sentido eso, va a quedar tácito de la identidad 1 menos coseno cuadrado por 1 más cotangente cuadrado es 1. Tenemos que mostrar esa igualdad. Entonces, lo que podemos aquí usar podemos hacer álgebra en el lado izquierdo o usar alguna identidad.
1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, y 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Ahí estamos usando identidades pitagóricas. Entonces, tenemos esa cadena de igualdades. El lado izquierdo igual a esta expresión. Bueno, ¿y qué es lo que es la cosecante? Es 1 partido por seno. Por lo tanto, queda seno cuadrado de alfa por 1 sobre seno cuadrado de alfa. Y entonces eso vale 1. ¿Sí? Este es un ejemplo muy directo, pero refleja de buena forma lo que queremos hacer, de qué manera proceder. Usas alguna identidad conocida y alguna manipulación algebraica. Entonces, eso funciona. A ver, un segundo ejemplo. Seno de beta sobre 1 más coseno de beta más 1 más coseno de beta sobre el seno de beta es igual a 2 seno de beta. Bueno, ya muestra que esta igualdad es cierta. Vale para todo beta. Aquí, ¿cuál es en general cuando uno tiene una identidad? Cuando uno tiene una igualdad A, B, en general esto vale para todo tipo de igualdades. Uno escoge un lado de la igualdad y comienza a hacer una serie de transformaciones. Entonces uno espera que mediante un número finito de pasos llegue a la identidad B. Y entonces cada una ha mostrado que A es igual a B porque se obtuvo como una cadena de igualdades. Transformaste A en B. O viceversa, ¿no? Escogiste el otro lado y empezaste a hacer cálculos y empezaste a transformar B en una cadena de igualdades hasta llegar a A. De una manera bastante elegante de demostrar. Entonces, si escogemos el lado izquierdo, lo transformamos en el derecho, o bien en el derecho en el izquierdo, o bien también se puede hacer desarrollando separadamente cada una de ellas. Y llegar a la misma identidad. B1 es igual a B2, es igual a BM y es igual a D. Y como estos son iguales, tú te puedes devolver. El A es igual a B. ¿Sí? Desarrolla separadamente cada expresión y llegaste a algo que es cierto, que una expresión es igual a sí misma. En consecuencia, son verdaderas la igualdad original, la igualdad propuesta es verdadera. ¿Sí? Esas son las tres maneras de proceder. Escoge un lado, escoge el otro o desarrolla separadamente. Entonces, generalmente, estoy ladeándonos con esto, generalmente uno en una identidad, uno escoge el lado que es como el más grande, entre comillas, o el que te da más información. Y la idea entonces es reducir ese lado hasta transformarlo en el otro, que sería el más pequeño. Eso sería como una pista para proceder. El lado más grande te sugiere hacer más cosas. Por ejemplo, sumar la fracción. En el lado izquierdo podemos sumar la fracción. Aquí la actitud que hay que tener es, ¿qué pasa si yo hago algo? Es decir, ¿qué pasa si sumo la fracción? ¿Qué puedo obtener? ¿Para qué me puede servir? Entonces, partimos del lado izquierdo y lo cambiamos por esto. O sea, estamos cambiándolo por eso. Y ahora en esta igualdad lo que podría hacer sería desarrollar el cuadrado binomio. Y lo cambié entonces por otra igualdad. Desarrollamos el cuadrado de binomio y en alguna parte usamos una identidad conocida. ¿Cuál? En este caso es el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado es 1. Ahí estamos usando una identidad. Seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es 1. Entonces llegamos a esto. ¿Ok? Y después nos damos cuenta que en el numerador podemos factorizar por 2. Y entonces esto se cancela y llegamos a justamente lo que están pidiendo. 2 sobre el seno de beta. Ahí llegamos entonces a la igualdad. ¿Ok? Bueno, ese esencialmente, en este ejemplo ya se aprecia mejor lo que queremos hacer en general en las identidades. Es decir,
escoger un lado, hacer un poco de álgebra, ¿qué es lo que nos sugiere la expresión? Nos vamos a dar cuenta que tú puedes hacer, partir con algo y transformarlo en varias cosas en una apariencia distinta, o sea, tiene más de un camino para poder proceder. Se puede hacer de más de una manera la identidad, ¿sí? Y después lo que uno aprende con el tiempo de que hay una manera más corta de hacer los cálculos. Y al final después coge esa. Ya. Por ejemplo, detengámonos en esta porque la idea es la misma. Mostrar esa igualdad. Para todo valor de A donde tenga sentido el lado izquierdo y el lado derecho, verificar que se cumple la igualdad. Entonces, ¿cómo podríamos proceder? Bueno, aquí hay dos maneras que son en apariencia distintas. Podríamos, como en el caso anterior, sumar la fracción del lado izquierdo. De hecho, vamos a escoger el lado izquierdo. ¿Ok? Podemos sumar la fracción en el lado izquierdo, como lo hicimos con el problema 2. O podemos hacer otra cosa, que podría ser, es, antes de hacer alguna operación, transformar todo en términos de seno y coseno. Eso también se puede hacer. Y hacer alguna álgebra. Son dos maneras en la cual podríamos pensar que en apariencia son distintas. Así que nosotros lo que vamos a hacer es sumar las fracciones y ver qué pasa. Pero antes de sumar las fracciones vamos a hacer una tercera manera que es, que en realidad es lo mismo, que es, antes de sumar en el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es factorizar por tangente. ¿Por qué? ¿Por qué factorizamos? Porque se puede. Tan simple como eso. ¿Eh? Aquí, como indico, la actitud que hay que tener para enfrentar este problema es ¿qué pasa si pruebo esto? Si pruebo hacer esto, ¿qué va a ocurrir? Entonces, por ejemplo, si factorizamos por tangente, quedaría eso, y si ahora sumamos, llegamos a eso, al sumar. Si sumo esta fracción, ¿cierto? Eh, no creo que haya una dificultad muy grande. Si sumamos la fracción, llegamos a esto. ¿Sí? Ahí está la suma de la fracción. Bueno, y entonces, si sumamos la fracción, llegamos a eso. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, podemos seguir achicando esto. Bueno, aquí resulta que nos fijamos en el denominador. El denominador es tangente cuadrado. Secante cuadrado menos tangente cuadrado es 1. Esto implica que secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado. O sea, puedo reemplazar secante cuadrado de a menos 1 por tangente. Lo reemplazamos acá, ¿no? Y ahora hacemos una simplificación. Llegamos a 2 secante tangente. Bueno, y ahora lo que podemos hacer es desarrollar lo que es secante y tangente. Entonces esto es 2 coseno partido todo por seno sobre coseno, ¿no? Si hacemos el álgebra, esto nos va a quedar 2 sobre el seno, que es justamente cosecante. Entonces llegamos a la igualdad, ¿sí? Bueno, esa es más o menos la idea, con mayor o menor dificultad. Efectivamente, escoger un lado y hacer alguna manipulación. Fíjate que aquí hicimos, por supuesto, insisto, si uno, en vez de trabajar con tangente y secante, transforma en seno y coseno, va a tener que hacer un poco más de cálculo, pero va a llegar igual. Aquí no hay un único camino ni una receta, solamente empezar a hacer, la expresión sugiere hacer algo, empezar a trabajar la expresión. ¿Okay? Bueno, a ver, probar que se tiene esa igualdad. A ver, veamos. Llamemos I al lado izquierdo.
el i va a ser el lado izquierdo y queremos ver cuánto es esa fracción. Bueno, aquí lo que podemos hacer es transformar en términos de seno y coseno. ¿Cuánto da tangente de b más cotangente de b? Seno sobre coseno más coseno sobre seno. Si hacemos el álgebra, sumamos la fracción, esto aporta 1. Así que queda 1 sobre b, 1 sobre seno de b por coseno de b. Y tangente de b menos cotangente de b. Hacemos el álgebra y llegamos a esta parte. Seno cuadrado menos coseno cuadrado. Entonces el cociente, que le llamamos psi, al lado izquierdo, es 1 sobre el seno de b partido por esa expresión, y llegamos a esto. Entonces el valor de i, o sea, i es igual a esta expresión, y lo que nosotros llegamos a esto, y tendríamos que tratar de ver si esta igualdad coincide con esta. Si es así, el problema está resuelto. Así que lo que podemos hacer es desarrollar el lado derecho de la igualdad original. Desarrollamos el lado derecho de la igualdad original y concluimos que efectivamente era esto. Recordar que aquí esta es seno cuadrado de b, coseno cuadrado de b en el denominador. Esto está en el denominador. Así que lo que hacemos en este caso es sumar la fracción en el denominador y hacemos, cancelamos ahí. Y llegamos a esto. Entonces estos son iguales, ¿no? En consecuencia, la igualdad es cierta. Fíjate que aquí desarrollamos separadamente cada uno de los lados y llegamos a una misma expresión, entonces son iguales. De esa manera llegamos a eso. Ya, bueno, aquí esencialmente lo mismo. Mostrar esa identidad. Si hacemos álgebra en el lado izquierdo, sumamos la fracción, después multiplicamos los paréntesis y hacemos la reducción correspondiente, llegamos a esa expresión que está ahí. 2 tangentes de a más coseno de a, seno cuadrado. Y de ahí, si nos quedamos con un seno, ¿por qué estamos separando de esta manera? Porque fíjate que aquí esta parte es 2 sobre seno de a. Así que estamos haciéndolo, formando la expresión del lado derecho. Y lo que queda es justamente secante más cotangente. Que justamente al lado que queremos llegar. Llegamos ahí entonces. Como pueden apreciar, todas siguen el mismo tratamiento. Si tenemos más identidades, más podemos resolver. Por ejemplo, bueno, tengo esta que está acá. Probar que ese tiene esa igualdad. Bueno, lo que hacemos es, ¿cuál es la estrategia acá? Podemos dejar todo en términos de seno y de coseno, pero aquí lo que podemos hacer es dejar todo en términos de tangente. Si nosotros cambiamos esto en términos de tangente, la cotangente es el recíproco de la tangente. Ahí está. Y hacemos un poco de álgebra. Y se va a cancelar ese término y vamos a llegar entonces directo al lado derecho. Demostrar la igualdad. Efectivamente se cumple. Ya, este problema es un poquito más interesante. Vamos a empezar a... Si se tiene esto, probar esto. Ya, si la tangente cuadrado de b es 2 tangente cuadrado de a más 1, entonces probar esa igualdad. Bueno, hay varias maneras de hacer eso. Podríamos razonar como sigue. ¿Sí? En el 2. Si tenemos que, dice, si la tangente cuadrado de b es 2 tangente cuadrado de a más 1, esto es tangente cuadrado de b, es 2 tangente cuadrado de a más 1. Esta parte es secante cuadrado, así que llegamos ahí.
vamos a expresar en términos de seno y coseno porque tenemos que llegar al otro lado en términos de seno y coseno. ¿Ah? Esa es la razón por la cual estamos trabajando de esa manera. Entonces acá nos queda tangente cuadrado de b o seno cuadrado de b sobre coseno cuadrado de b es igual a esta expresión, sumando la fracción. Y si multiplicamos cruzado, llegamos a esto. Esto es igual a eso, después de multiplicar. Ya, y entonces lo que uno puede hacer acá es sustituir uno de los cosenos y uno de los senos convenientemente. Entonces en el lado izquierdo voy a cambiar ese coseno en términos de seno, y en el lado derecho vamos a cambiar este en términos de seno, como se está indicando ahí. ¿Sí? Seno cuadrado de b por esa expresión es igual a esta otra expresión por seno cuadrado de a. Y si uno hace todo el álgebra, se cancelan algunos términos y llegamos a la expresión que están pidiendo. ¿Qué es eso? A ver, uno obviamente no tendría por qué se le tendría que ocurrir algo como esto, pero a ver, ¿cuál es la idea de presentar problemas resueltos? Es que uno, primero, entiende cuál es el procedimiento genérico y después aprende algunas cosas, algunos detalles. Cuando uno ve algunos problemas resueltos, uno aprende por imitación y va copiando ciertos procedimientos, cierta manera de pensar que te da el problema resuelto. Entonces, en un problema similar, uno podría razonar de una manera similar. Esa es la razón por la cual los textos, por ejemplo, los libros tienen problemas resueltos, porque te permiten aprender técnicas. Ya, a ver. Si tenemos más identidades trigonométricas, podemos resolver otro tipo de igualdades. En todos los problemas que se han presentado anteriormente, solamente se ocuparon las pitagóricas. Podemos ocupar otro tipo de identidades también. Entonces, probar que el coseno a la cuarta menos el seno a la cuarta del ángulo R es igual al coseno del ángulo doble. Entonces aquí el procedimiento es el mismo de siempre, escoger un lado y transformarlo en el otro. En este caso lo que podríamos hacer es escoger el lado izquierdo. Y aquí lo que podríamos hacer es... ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿De qué otra manera podemos escribir esto? ¿En qué podemos... Esto que está aquí, podemos transformarlo en qué? ¿Alguien entiende si le ocurre? Antes de mostrar cómo está hecho. Suma por su Diferencia de diferencia. cuadrado. Una diferencia de cuadrado. Muy bien. El problema cae de inmediato, ¿no? Ya se dieron cuenta por lo que me di cuenta. Esto que está acá, coseno cuadrado de r cuadrado menos seno cuadrado de r cuadrado, y aplicamos, listo. ¿Cómo está puesto ahí? Y este tipo nos presta 1, nos queda coseno cuadrado menos seno cuadrado, y eso es el coseno del ángulo doble. Listo. Entonces llegamos a esa igualdad. Bien. Cotangente de teta menos cotangente de 2 teta igual a cosecante de 2 teta. Vamos a probar eso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, podemos coger este lado y transformarlo en el otro. Cotangente de teta, cotangente de 2 teta. Bueno, esto lo podríamos escribir como coseno, seno. Y esto es coseno, seno, por ejemplo. Y de ahí, ¿qué podríamos hacer ahí? En esa expresión. Bueno, podríamos sumar la fracción, por ejemplo. Podríamos sumar la fracción. Voy a seguir acá, tengo un desarrollo abajo, aquí podríamos hacer
coseno de teta, seno de 2 teta menos seno de teta, coseno de 2 teta, partido por seno de teta, seno de 2 teta. ¿Mm? Seno de teta, seno de 2 teta. Y podríamos, fíjate que aparecen unos senos de 2 teta y coseno de 2 teta. Así que lo que podríamos hacer es usar alguna identidad, la identidad del ángulo doble ahí, y también ahí. Ese es 2 seno de teta coseno teta. Y esto lo puedo cambiar, bueno, tengo tres formas para cambiarlo, esa identidad, recuerda, voy a colocar aquí. Recuerda que el coseno del ángulo doble, tengo o bien esta, o bien esa, o bien esa. Tengo 3 maneras de enfrentar el coseno del ángulo doble. Podría reemplazar acá. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que tú tienes que hacer operaciones, las operaciones que aparezcan o que crean razonables, con el fin de llegar a la igualdad. No hay ninguna regla escrita de cómo proceder. Uno comienza a hacer cálculos nomás. Entonces, por ejemplo, el lado izquierdo lo escribí de esa manera, y a mí se me ocurrió sumar esa fracción, y ahora podría reemplazar el seno de 2 teta por esa expresión que está ahí, y ver qué pasa, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué hago acá? No sé. ¿Funciona? ¿No? ¿Funcionará? No lo sé. Hay que seguir trabajando. Después, en algún momento nos vamos a dar cuenta de algo y vamos a poder simplificar y vamos a llegar al coseno de 2 teta. Coseno, la cosecante de 2 teta 1 partido por el seno de 2 teta, ¿no? Si llegamos a eso, estamos listos. Entonces aquí podemos seguir. Pero también podemos hacer este cálculo. Probablemente alguien ya se dio cuenta. Hicimos el cálculo. Esa expresión que está ahí es la misma que esta. Vuelvo a insistir, este es un buen ejemplo porque tú partes de un punto y hay varios caminos distintos que tú puedes seguir. Algunos van a ser productivos y otros van a ser improductivos. Lo que comenté acá de cambiar el seno del ángulo doble y el coseno por lo que corresponde es productivo. Vas a hacer cálculos, vas a llegar a la identidad. Es un cálculo un poco largo, pero llegas. Algunos otros no. El que se presenta acá es el más directo de todos. El camino más corto es este. Profe, Y dígame. ¿por qué el denominador tiene solo seno de teta? O No, el sea, denominador tiene seno de teta porque yo se me olvidó escribir el seno de 2 teta. vale. Un error de tipeo. ¿Ok? Entonces, generalmente en las identidades trigonométricas tú haces un cálculo y tienes varias posibilidades, varios caminos en apariencia distintos que elegir. Y uno escoge uno y sigue haciendo cálculos. ¿Sí? Hay caminos que son más cortos, son más eficientes y otros son más largos. Si uno hace bien los cálculos, por cualquiera de los que escoja, debería poder llegar. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, llegamos de inmediato. Pero no es tan visible como el que presento más arriba. Esta igualdad es la misma que esa. El seno, la diferencia es el seno del ángulo, seno de 2 teta por coseno, menos seno de teta por coseno de 2 teta. Ah, sale el tiempo. Por lo tanto, te queda seno de teta y este cancela con ese, ¿no? Llegaste en 2 líneas a la identidad. Llegamos de esa manera a la identidad. De esa forma. Bien, bueno, esa es más o menos la idea. Terminemos con este problema que está ahí y seguimos retomando con identidad en la próxima clase. Mira, probar que esta expresión es igual a esa. Entonces uno podría hacer, fíjate que yo puedo, eso es lo mismo que probar esto. También podría hacer esto. ¿Qué es lo que estamos?
a veces se puede hacer esto, no lo comenté arriba. Tú puedes cambiar un problema por otro problema. ¿Ok? Entonces, en vez de resolver A, voy a resolver B. Y puedo trabajar esta identidad. Si muestro que esto es cierto, entonces la identidad original también es cierta. Esa sería otra manera de resolver ese problema. ¿Será conveniente o no? Uno no lo sabe. Es importante tener en cuenta que esa posibilidad, eso lo puede usarlo. Entonces, en este caso, como bien indica la frase, lo que podríamos hacer acá es usar una identidad conocida, una que te permita juntar esos dos cosenos en uno solo. ¿Cuál identidad? Esta. Esta identidad. Puedo juntar una diferencia de cosenos en un producto. ¿Por qué en un producto? Me interesa tener un producto para después simplificar el denominador, ¿no? Juntar. Y eso es lo que hacemos acá. Coseno de x menos coseno de 5x. Esto es el coseno de 2 veces el seno de la suma, el seno de la diferencia. Fíjate que en alguna parte hay un signo menos que se cancela, ¿no? Porque se está restando la diferencia. Aquí es el seno de la suma, en alguna parte que sería 3x, y en el otro el seno de la diferencia, en ese orden. Entonces la fórmula es menos 2 veces esa expresión, pero aquí en alguna parte está calculando el seno de menos 2x, en menos seno, y se cancela el signo, por eso que llegamos a esta igualdad. Entonces el numerador se expresa de esa manera, y este factor a su vez se expresa de esta manera. Entonces el lado izquierdo se escribe así, después de simplificar. 2 seno de x, seno de 2x, y se cancela entonces, esta parte es 2 seno de x, coseno de x, y ahora este término cancela ese término y queda entonces 4 veces seno. ¿Ok? Y llegamos entonces a la igualdad. Entonces, mientras más identidades base conozcamos, podemos resolver el problema. Podemos resolver el problema de manera más eficiente. Bien, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá? Voy a dejar de No, profe. compartir. Ya. Fíjense que la idea es bastante concreta.